Un millonario fue a un asilo para hacer una donación, pero lo que parecía un gesto sencillo terminó en sorpresa. Encontró a su madre, desaparecida desde hace 3 décadas, y la revelación de ella cambió su vida para siempre. Julián Barrera se bajó del coche con las manos metidas en los bolsillos del saco. Estaba lloviendo, no fuerte, pero sí de esa lluvia que parece que no va a parar en todo el día. El chofer le ofreció el paraguas, pero él lo rechazó con un movimiento de cabeza. Caminó directo hacia la entrada del asilo con paso firme, sin preocuparse por mojarse. El lugar no era nada elegante, se notaba que sobrevivía con lo justo. El letrero en la entrada estaba oxidado, y las letras se leían a medias. Casa de Reposo Santa María. Era la 3ª que visitaba en el mes, todo como parte del programa de ayuda social que había creado en memoria de su mamá. Desde hacía años, él donaba recursos a hospitales, escuelas, albergues. No buscaba cámaras, ni entrevistas, ni aplausos. Lo hacía porque sentía que, de alguna manera, eso la mantenía cerca. Su madre había desaparecido cuando él tenía 12 años. Un día salió de casa a hacer unas compras y nunca regresó. Nadie supo más. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. La policía investigó, claro, pero nunca encontraron nada. Ni testigos, ni pistas, ni una sola llamada. Su papá había muerto poco después, y él fue criado por tíos, rodeado de dinero, pero también de silencios y preguntas que nadie respondía. Ahora, con 42 años, exitoso, dueño de varias empresas, y con más dinero del que podía gastar en toda su vida, seguía cargando ese vacío. Por eso estaba ahí. Saludó al encargado del asilo, un hombre bajito de cabello blanco que se llamaba Don Nacho. Le explicó que no había avisado con anticipación porque quería ver el lugar tal como era, sin preparativos ni filtros. Don Nacho no pareció molesto. Al contrario, lo llevó a recorrer las instalaciones con calma. El lugar era sencillo, con pasillos estrechos, paredes descascaradas y un olor fuerte a medicamento y café viejo. Había cuartos con 3 o 4 camas, algunos ventiladores viejos colgando del techo y muchas sillas de ruedas arrinconadas. A pesar de todo, había cierto orden. Se notaba que la gente que trabajaba ahí se esforzaba por mantenerlo digno. Mientras caminaban, Julián escuchaba con atención las historias que Don Nacho le contaba. La mayoría de los adultos mayores ahí no tenía familia. Algunos habían sido abandonados, otros, simplemente olvidados. Julián iba tomando nota mental de lo que hacía falta. Colchones nuevos, ventiladores, medicinas. Cuando llegaron al final de un pasillo, Julián frenó de golpe. A unos metros, cerca de una ventana, había una mujer sentada en una silla de ruedas. No estaba haciendo nada, solo miraba la lluvia. Tenía el cabello completamente blanco, atado en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. Estaba flaquita, con un suéter azul tejido a mano y una manta en las piernas. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Julián, fue su cara. Había algo en ella que le resultaba extraño, familiar. No podía explicar qué, pero al verla sintió un golpe en el pecho. Se acercó despacio, sin decir nada. La mujer no se movió, parecía en otro mundo. Julián se inclinó un poco, queriendo ver mejor su rostro. Entonces, ella giró la cabeza hacia él. Lo miró directo a los ojos, y aunque sus ojos estaban un poco nublados, y su expresión era cansada, en su boca temblorosa apareció una palabra, suave, pero clara: Julianito. El corazón de Julián se aceleró. Dio un paso atrás. No sabía qué acababa de pasar. ¿Lo había escuchado bien? ¿De verdad había dicho eso? Nadie lo llamaba así desde que era niño. Era el apodo que solo usaban su mamá y la señora que lo cuidaba cuando era pequeño. Tragó saliva y se acercó de nuevo. Se agachó un poco para ponerse a su altura. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? La mujer solo lo miraba. No respondió. Parpadeaba despacio, como si estuviera entre dormida y despierta. ¿Me conoce?, preguntó él, sin poder esconder su nerviosismo. Ella levantó ligeramente la mano temblorosa y le tocó el rostro. Su dedo apenas rozó su mejilla, como si no estuviera segura de que él fuera real. Julianito, repitió ella, con un tono más bajo, pero igual de claro. Julián se quedó congelado. Volteó a ver a don Nacho, que estaba detrás de él, también sorprendido. ¿Quién es ella?, preguntó Julián, sin quitarle los ojos de encima. Don Nacho se rascó la cabeza. Ella llegó hace como 30 años. Nadie sabía su nombre. Fue un caso raro. La encontraron en la calle, desorientada, sin papeles, sin hablar mucho. Desde entonces ha estado aquí. Nunca recibió visitas. Nunca dijo cómo se llamaba. Julián se agachó frente a ella.
Su mente iba a 1000 por hora. Quería hablar con ella, hacerle preguntas, sacudirla, pero no podía. Era evidente que algo no estaba bien. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre aquí? Aquí le decimos doña Emilia, pero la verdad, nunca supimos si ese era su nombre real. Así la anotaron cuando la trajeron. Julián volvió a mirar a la mujer. Su respiración estaba agitada, pero no por cansancio, sino por una mezcla de emociones que no entendía. Algo dentro de él gritaba que no era una coincidencia. Esa cara, esos ojos, ese gesto cuando le tocó la cara. Era como volver a ver a alguien que había soñado 1000 veces, pero eso no tenía sentido. Su madre había desaparecido cuando él era un niño. Si esta mujer estaba ahí desde hacía 30 años, encajaba, pero era absurdo. ¿Cómo iba a ser ella? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué nadie la había encontrado antes? ¿Puedo hablar con el médico del lugar? Claro, joven Barrera. Ahorita lo llamo. Julián se quedó ahí, de pie, mirando a doña Emilia, sin saber si llorar, correr o abrazarla. Ella ya no decía nada. Volvió a girar la cabeza hacia la ventana, como si la lluvia le estuviera contando un secreto. Él se quedó con la vista fija en ese rostro, y por primera vez en años, sintió miedo, no por ella, sino por lo que podía significar todo eso, porque si estaba en lo cierto, entonces la historia de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. Julián no se había movido, seguía parado junto a la ventana, con la vista clavada en la mujer. El sonido de la lluvia pegando contra los vidrios llenaba el silencio incómodo que se había formado después de que ella dijera su nombre. Bueno, no su nombre exacto, sino su apodo de cuando era niño. Nadie lo llamaba así desde que tenía 12 años. Nadie. Ni en la escuela, ni en la familia, ni en las empresas. Ese nombre estaba guardado en una parte de su vida que él casi no tocaba. Y sin embargo, ahí estaba esa señora, una mujer que supuestamente no lo conocía, que ni siquiera recordaba su propio nombre, mirándolo con esos ojos apagados, pero al mismo tiempo llenos de algo que no podía explicar. Era como si lo reconociera, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Julián sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Tenía la boca seca. No entendía qué estaba pasando, pero su cuerpo sí lo entendía. Había algo en esa mirada que lo tenía paralizado. No era miedo, no del todo. Era más como una mezcla de confusión, tristeza y una punzada de esperanza. Se agachó otra vez para quedar a su altura. Ella no lo miraba directamente, como antes, pero sus ojos seguían fijos en la ventana. La lluvia seguía cayendo con la misma calma, como si no le importara nada de lo que estaba ocurriendo adentro. Julián levantó la mano, dudando un segundo, y luego le tocó el brazo con cuidado. La piel era delgada, con manchas oscuras, y temblaba un poco. «Doña Emilia», dijo, intentando sonar tranquilo. «¿Me puede decir por qué me llamó así?» La mujer giró la cabeza hacia él, lento, con esfuerzo. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Abrió la boca una vez más, y esta vez dijo algo, apenas audible. «Mi niño». Julián sintió un golpe en el pecho. Se obligó a mantener la calma. No quería ilusionarse, no todavía. Había muchas explicaciones posibles. Tal vez era una coincidencia. Tal vez en algún rincón de su mente, ella mezclaba recuerdos, imágenes, cosas que había visto o escuchado. Tal vez había escuchado su nombre cuando él llegó y solo repitió lo que oyó. Pero no, esa mirada no era de alguien que imitaba algo. Era de alguien que estaba viendo a alguien que conocía. «¿Me recuerda?», le preguntó, más bajito. La mujer asintió apenas. No fue un movimiento firme, pero ahí estaba. Julián se pasó la mano por el cabello, sin saber qué hacer. Miró de nuevo a don Nacho, que había estado observando desde unos pasos atrás. «¿Me deja hablar con ella a solas un momento?» Don Nacho dudó, pero asintió. «Está bien, yo estaré ahí afuera, por si necesita algo». Cuando el encargado se alejó, Julián se sentó en una silla junto a la de ella. Había algo en el aire, una tensión rara, como si estuviera en el borde de algo muy grande. No sabía si quería cruzarlo, o si prefería quedarse del otro lado, pero ya no podía hacerse para atrás. «Se parece mucho a alguien que conocí», le dijo, más como para sí mismo que para ella. «Alguien muy importante para mí». La mujer lo miraba sin hablar. Su expresión no cambiaba mucho, pero sus ojos, esos ojos decían más de lo que su boca podía. ¿Se acuerda de dónde vivía antes? ¿De dónde la encontraron? Ella frunció el ceño. Cerró los ojos con fuerza, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. «Mi casa», dijo, apretando la mandíbula. ¿Dónde estaba su casa? ¿En qué ciudad? ¿Con quién vivía?
La mujer bajó la cabeza. «Con mi hijo», respondió apenas audible. Julián sintió que el estómago se le apretaba. Quería gritar, quería correr, quería que alguien le dijera que eso no era real, que no era posible, que era una broma enferma. Pero no, ahí estaba ella, diciendo esas palabras que lo golpeaban como ladrillos. «¿Cómo se llamaba su hijo?», preguntó, conteniendo la respiración. Ella lo miró de nuevo. No dijo nada, pero lo miró como si no hiciera falta decirlo, como si él supiera la respuesta. «¿Se acuerda de su nombre? ¿Del suyo?», insistió, queriendo encontrar algo firme en medio de todo ese desorden. «Me decían». La voz se le quebró. Julián se acercó un poco más. «¿Cómo le decían?» «Carmen». «¿Carmen qué?». La mujer cerró los ojos y repitió, más bajito. «Carmen». Julián tragó saliva. El mundo se le estaba cayendo encima. Ese era el nombre de su mamá. Nadie en ese lugar sabía eso. Él no lo había mencionado. Era imposible que esa mujer, con tantos años en ese estado, en ese lugar perdido, sin acceso a ningún dato sobre su pasado, inventara justo ese nombre. Carmen. Era ella, o algo muy cerca. Se quedó callado, sin saber qué más decir. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna salía. Solo se quedó ahí, respirando fuerte, intentando no quebrarse. La mujer levantó la mano de nuevo y la puso sobre la suya. Era una caricia frágil, como de alguien que no tenía fuerza, pero que aún quería conectar con algo. «Mi Julianito», repitió. Julián no pudo más. Cerró los ojos y apretó los labios. El nudo en la garganta ya no se podía esconder. Estaba temblando. La emoción era tan fuerte que dolía. No sabía si era felicidad, tristeza, miedo o todo junto. Pero dolía. Y al mismo tiempo, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La puerta del pasillo se abrió despacio. Don Nacho asomó la cabeza. «Ya llegó la doctora del turno de la tarde, joven Barrera. ¿Quiere que la llame?». Julián asintió sin hablar. La mujer retiró la mano y volvió a mirar la lluvia, como si todo ese momento hubiera sido solo un destello, un pedacito de algo que había logrado salir del fondo de su memoria. Julián no sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura: no se iba a ir de ahí sin respuestas. No esta vez. La doctora llegó unos minutos después, una mujer de unos 50 y tantos, con bata blanca, cabello corto y lentes colgados del cuello. Se presentó como la doctora Méndez, saludó con respeto a Julián y lo miró con una mezcla de curiosidad y nervios. Era evidente que ya le habían contado lo que había pasado. Él no quiso perder tiempo. La llevó a un lado, fuera del alcance de doña Emilia, y le preguntó sin rodeos: «¿Ella tiene algún diagnóstico médico? ¿Algo que explique su estado?». «Hasta donde sabemos», respondió la doctora, bajando la voz. «Tiene un deterioro cognitivo severo. Nunca logramos hacer un diagnóstico completo, porque no coopera mucho con los exámenes. Cuando llegó hace 30 años, el doctor que la recibió anotó que probablemente había sufrido un trauma fuerte. Y nunca dijo nada sobre su identidad, ni siquiera un nombre, nada. Por eso la registraron como Emilia NN». Julián se frotó la cara con las 2 manos. No sabía si estaba frustrado, enojado o simplemente agotado. «Mire, doctora, yo no estoy aquí solo como benefactor. Esa mujer, creo que podría ser mi mamá». La doctora lo miró sorprendida, con los ojos bien abiertos. «¿Cómo dice?». «Escuchó bien. Mi mamá desapareció hace 30 años. Esta mujer tiene su mirada, sus gestos, y acaba de decirme cosas que nadie más podría saber. No tengo pruebas todavía, pero necesito saber si ustedes guardan registros de su ingreso, fotos, objetos, lo que sea. Hay un archivo, pero es muy viejo. Muchas cosas están en papel. Algunas se perdieron con el tiempo, sobre todo en las mudanzas, pero podemos buscar». Julián asintió. «Empiece ya. Lo que encuentre, por mínimo que sea. Necesito verlo. Lo que sea». La doctora se fue al archivo, y Julián volvió junto a la mujer. Ahora estaba dormitando en la silla de ruedas, con la cabeza caída hacia un lado. Se veía frágil, como si el cuerpo le pesara más de lo que podía sostener. Julián la observó en silencio. La piel, el cuello, la forma de las manos, todo tenía algo que le resultaba familiar. Era como si su memoria estuviera tratando de conectar pedazos que nunca había terminado de armar. No era solo lo que ella había dicho, era su presencia, su energía. Era como si algo dentro de él la reconociera, más allá de la lógica. No podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. La doctora volvió 1 hora después, cargando una caja de cartón vieja, polvorienta. «Esto es lo que quedó del archivo físico de pacientes anteriores a 1995.
Ella llegó en el 94. Puede que haya algo útil aquí. Julián se arrodilló frente a la caja y empezó a revisar uno por uno los papeles amarillentos. Había hojas rotas, formularios incompletos, recetas médicas, copias de identificaciones, la mayoría ilegibles. Todo estaba desordenado. Buscó nombres, fechas, firmas. Nada parecía conectar. Hasta que encontró una hoja con el encabezado: Ingreso paciente NN, femenino. Fecha: 3 de junio de 1994. Edad aproximada: 35-40 años. Estado físico: desnutrición leve, moretones en antebrazos y cuello. Estado mental: desorientación, episodios de pánico, mutismo selectivo. Motivo del ingreso: fue encontrada deambulando por la carretera estatal, sin documentos, por una patrulla local. Julián sintió un escalofrío. Eso coincidía con la fecha en que su mamá desapareció, el 31 de mayo de 1994. 2 días después, una mujer con las mismas características aparece sin memoria, con golpes, y nadie conecta los puntos. Nadie hace preguntas. Nadie investiga más allá. ¿Por qué nadie intentó averiguar quién era?, le preguntó a la doctora. Lo hicieron según esto, dijo ella, mostrando un pequeño reporte adjunto. Pero sin identificación, sin testigos y sin que ella hablara, no había mucho por hacer. Y le soy honesta, en ese tiempo las cosas se manejaban con menos protocolos que ahora. Julián apretó el papel con fuerza. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que durante 30 años nadie se diera cuenta? ¿Que nadie relacionara su desaparición con esta mujer? Siguió buscando en la caja. Entre varios papeles sueltos, encontró una fotografía tamaño infantil, en blanco y negro, bastante borrosa, pero con el rostro de una mujer. Le costó reconocerla. Era joven, despeinada, con los ojos perdidos. Tenía una cicatriz pequeña cerca del labio. Julián sintió que le daba un vuelco el corazón. Su madre tenía esa misma cicatriz. Siempre le decía que se la había hecho de niña al caerse de una bicicleta. Era una marca pequeña, pero él la recordaba bien, como si la estuviera viendo de nuevo después de tantos años. ¿Esta foto es de ella? Sí, es del momento en que ingresó. Era para su expediente médico. ¿Y nadie hizo nada con esto? No se subió a ninguna base de datos, no se publicó en medios, no se notificó a otras instituciones. Según esto sí, pero el sistema no era digital, era todo por fax o teléfono. Si nadie preguntaba por ella directamente, el caso se cerraba. Julián cerró los ojos. Le costaba respirar. Tantas oportunidades desperdiciadas, tantas veces en que pudo haberla encontrado y no lo supo. Necesito saber más. ¿Qué más tiene? ¿Ella traía algo consigo cuando la encontraron? Eso tendría que estar en el informe del policía que la trajo, pero ese documento no está aquí. Podría intentar pedirlo a la delegación local. Julián asintió. Hágalo. Y también quiero hablar con la persona que trabajaba aquí en ese tiempo, la que la recibió. Eso va a ser más difícil. Muchos ya no están. Pero puedo revisar los registros de personal. Julián no se detuvo. Sacó su celular, marcó un número directo y habló con su secretaria en Ciudad de México. Le pidió que localizara toda la información pública posible sobre mujeres desaparecidas en mayo de 1994 en su ciudad natal. También le pidió que buscara al detective privado que lo había ayudado hace años con otro asunto familiar. Colgó y volvió a mirar a doña Emilia. Ya no dormía. Estaba despierta, con los ojos abiertos, viéndolo con calma, como si supiera que él estaba haciendo algo por ella, como si lo esperara desde hace mucho. Julián se agachó y le tomó la mano. Voy a encontrar la verdad, le dijo con la voz baja. Pase lo que pase, no la voy a dejar sola. La mujer le apretó los dedos con una fuerza que no se esperaba. No era mucha, pero sí suficiente para hacerle entender que ahí, dentro de ese cuerpo cansado, todavía había alguien que lo recordaba. Alguien que nunca se había ido del todo. Alguien que, tal vez, había estado esperando por él todos esos años. Julián volvió al hotel esa noche con la cabeza hecha un lío. No logró dormir más de 2 horas. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada cosa que esa mujer le había dicho. No podía quitarse su voz de la cabeza. Ese Julianito le daba vueltas como un eco atrapado en una caja. Y no era solo eso. Eran sus manos, sus ojos, su manera de inclinar la cabeza al escuchar algo, cosas tan pequeñas que solo alguien que la conoció bien podría notar, o alguien que la llevó en la sangre. A las 7 de la mañana ya estaba vestido, sin haber desayunado,
y se dirigió de nuevo al asilo. No quería perder tiempo. Algo le decía que cada segundo era importante. Cuando llegó, don Nacho ya lo esperaba en la entrada. Lo saludó con una sonrisa, pero también con cara de preocupación. «Buenos días, joven Barrera. Pase. La señora ya está despierta». Hoy amaneció más tranquila. Julián entró sin decir nada. Caminó directo hasta el área común donde la había visto por primera vez. Y ahí estaba ella, sentada en la misma silla de ruedas, con la mirada clavada en el patio interior. Pero esta vez no llovía. El cielo estaba nublado, pero seco. Aún así, ella seguía viendo hacia afuera como si esperara que empezara a llover. Julián se acercó despacio y se agachó a su lado. Ella no reaccionó de inmediato. Solo después de unos segundos volteó a verlo, y entonces, de forma suave, le sonrió. Fue una sonrisa chiquita, casi imperceptible, pero ahí estaba. No dijo nada, pero algo en su mirada lo llenó de una calma extraña, como si, a pesar de todo, ella lo reconociera. «Buenos días, Carmen», dijo él con cuidado. Ella parpadeó y volvió a mirar hacia el jardín. «Voy a hacerle unas preguntas. ¿Le parece bien? No necesito que conteste todo. Solo escúcheme». La mujer no respondió, pero tampoco se apartó. Julián se sentó junto a ella. «¿Recuerda si tenía algo suyo cuando llegó aquí? ¿Algún objeto, prenda, algo que le perteneciera?» Ella sí traía algo, dijo una voz a su espalda. Era la doctora Méndez, que acababa de llegar con una carpeta en la mano. «Ayer revisé una nota en el expediente antiguo. Dice que cuando ingresó, llevaba puesto un collar. Nada más. Ni bolsa, ni ropa con etiquetas, ni zapatos. Solo el collar. ¿Y lo guardaron?», preguntó Julián levantándose de inmediato. «No, ella nunca se lo quitó. Lo ha traído puesto todo este tiempo». Julián abrió los ojos, sorprendido. Volteó de nuevo hacia la mujer. «¿Tiene un collar puesto ahora?» «Sí, pero lo cubre casi siempre con el suéter o con la manta. Ni los cuidadores lo notan». Julián se inclinó con cuidado y le levantó un poco el cuello del suéter. La mujer no protestó, solo lo miraba en silencio, como si supiera lo que él estaba buscando. Y ahí estaba. Un collar delgado, de cadena fina, un poco oxidado por los años, con un dije pequeño en forma de media luna. Julián lo miró fijo, con la boca abierta. No era posible. Era idéntico al que usaba su mamá. Idéntico. Lo recordaba perfectamente. Lo había visto desde que era niño. Ella se lo ponía todos los días, sin falta. Decía que era un regalo de su abuela y que traía suerte. Era de esos collares simples, sin brillo, pero que por alguna razón nunca pasaban desapercibidos. Y este era igual. Cada curva, cada detalle del dije, cada eslabón de la cadena. No tenía dudas. «Es el mismo», dijo en voz baja, más para él que para los demás. «Es el mismo maldito collar». La doctora lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Está seguro?» «Completamente. Ese collar era de mi mamá. No hay otro igual». «¿Tiene alguna foto donde ella lo esté usando?» «Sí. En mi casa, en Ciudad de México, tengo varias. En una de ellas estamos los dos en la cocina. Ella tiene puesto ese collar. Lo recuerdo como si fuera ayer». La mujer en la silla seguía en silencio, pero ahora lo miraba a los ojos. Ya no parecía tan ida. Algo en su rostro estaba más presente, más conectado, como si al notar su reacción supiera lo que él había visto. «¿Puede quitárselo?», preguntó la doctora. «No quiero hacerlo sin su permiso, y dudo que se deje». La doctora se acercó con respeto. «Doña Emilia, ¿podemos ver su collar un momento? Prometemos devolvérselo enseguida. Solo queremos revisarlo». La mujer bajó la mirada al pecho, levantó las manos y, con movimientos torpes, se tocó la cadena. Luego miró a Julián. «Tú», dijo. Julián se le acercó. «¿Yo qué, Carmen? Tú guárdalo. Es tuyo». Él se quedó congelado. El corazón le dio un brinco tan fuerte que sintió un mareo. La doctora también se quedó helada. «¿Qué dijo?» «Ella dice que lo guarde, que es mío». Julián, con manos temblorosas, tomó el collar con cuidado y lo desabrochó. La cadena estaba oxidada, pero todavía resistente. El dije tenía una pequeña grieta a un lado, la misma que él recordaba. Era como estar sosteniendo una parte del pasado, como si de pronto estuviera de nuevo en su casa, en la cocina, con ella sirviendo café y él haciendo tarea. Se le nublaron los ojos. Era demasiada emoción junta. Guardó el collar en su bolsillo, con delicadeza. Luego se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «¿Me puede decir algo más? ¿Recuerda algo más?», preguntó, con la voz quebrada. La mujer lo miró con ternura. «No te olvidé», dijo.
casi en un suspiro. Julián la abrazó con cuidado. Fue un abrazo raro, torpe, como si no supiera cómo hacerlo. Pero era sincero. Ella no se apartó. Cerró los ojos y apoyó la frente en su hombro. La doctora se quedó en silencio. No sabía qué decir. No hacía falta. Ese collar lo cambiaba todo. Ya no era solo una corazonada, una coincidencia o una sospecha. Ahora había una prueba real, algo físico, algo que nadie podía negar. Julián se levantó con decisión. Voy a confirmar todo esto. Voy a hacer una prueba de ADN. Voy a sacar fotos de ese collar y compararlas con las que tengo en casa. Y voy a encontrar a quien fue responsable de esto. ¿Cree que alguien la hizo desaparecer a propósito? No lo creo. Lo sé. Y voy a demostrarlo. Carmen lo miró desde su silla, en silencio, pero con una expresión distinta, como si una parte de ella, aunque fuera chiquita, estuviera volviendo. Como si después de tantos años de estar perdida en la niebla, ahora tuviera una razón para intentar regresar. Julián pasó toda la noche revisando carpetas, fotos viejas y documentos personales en su casa de Ciudad de México. Había viajado ese mismo día en cuanto pudo. En cuanto sostuvo el collar en sus manos, supo que necesitaba volver. Necesitaba pruebas, algo concreto que le confirmara lo que su corazón ya le gritaba. No solo quería confiar en un instinto, en una sensación. Quería algo que nadie pudiera discutir. Subió al altillo donde su tía abuela guardaba cosas de su mamá. El lugar olía a polvo y madera vieja. Había cajas apiladas, algunas etiquetadas, otras no. Empezó a abrir una por una, con cuidado, sacando fotos, libretas, cartas, recuerdos de cuando él era niño, hasta que la encontró. Era una foto en papel brillante, con los bordes ya algo desgastados. Su mamá estaba en la cocina, sonriendo. Él, de unos 6 años, estaba sentado en la mesa desayunando. Ella tenía puesto el collar, mismo dije, misma cadena. Incluso la pequeña grieta era visible si uno se fijaba bien. Lo escaneó con su celular en alta calidad. También tomó foto de otra donde ella salía en una fiesta familiar. El collar colgaba sobre un vestido negro. Ya no había duda. Al día siguiente, sin perder tiempo, mandó las imágenes a un laboratorio privado junto con el collar y una muestra de su saliva. No quiso usar canales públicos. Quería evitar filtraciones, chismes o problemas legales antes de tener certeza. Pagó extra para tener resultados en menos de 5 días. Mientras tanto, volvió al pueblo. Tenía que seguir investigando. Había muchas cosas que no encajaban. Demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo una mujer que era madre de un niño de 12 años, que vivía en una colonia reconocida, podía desaparecer sin dejar rastro y aparecer 2 días después en un lugar a kilómetros de distancia, sin que nadie la conectara con su familia? ¿Por qué nadie la buscó en ese asilo? ¿Por qué el caso se cerró tan rápido? Regresó al asilo y fue directo con don Nacho. Esta vez ya no era el benefactor amable. Ahora traía cara de quien no venía a regalar dinero, sino a escarbar verdades. Don Nacho lo notó de inmediato. ¿Encontró algo, joven Barrera?, preguntó nervioso. Sí, mi madre usaba ese collar. Tengo fotos que lo prueban. Y usted me dijo que ella lo ha traído puesto desde que llegó. Así que no hay manera de que sea coincidencia. Don Nacho bajó la mirada. Mire, yo llegué aquí en el 2002. Todo eso pasó mucho antes de mi tiempo. Julián lo miró serio. ¿Y quién estaba encargado en el 94? ¿Dónde está ese registro? Tenemos los libros de personal en el cuarto de archivo viejo. Están algo desordenados, pero puedo mostrarle. Bajaron juntos por un pasillo lateral hasta una sala pequeña, con estantes llenos de carpetas polvosas. El aire era espeso, y había un foco colgando que parpadeaba. Don Nacho sacó un libro de pastas gruesas, y lo puso sobre la mesa. Lo abrió en la sección del 94. Mire, aquí está. En ese entonces la directora era una señora de nombre Rosario Beltrán. Ella firmó la entrada de la paciente NN. También aparece un auxiliar llamado Felipe Rivas. Él fue quien la recibió físicamente. Julián apuntó los nombres. ¿Rosario sigue viva? No lo sé. Se jubiló hace muchos años. No vive en el pueblo. Pero puedo preguntar. ¿Y Felipe? De él sí tengo más idea. Trabaja ahora en una clínica pequeña aquí cerca. Julián sacó su celular. Dígame cómo llegar. Don Nacho le dio la dirección. Media hora después, Julián llegó a la clínica. Era un lugar modesto, con paredes verdes y sillas de plástico en la entrada. Pidió hablar con Felipe Rivas. Tardaron en ubicarlo, pero al final apareció. Un hombre delgado, de unos 60 años, con cara de sorpresa al verlo. Julián no se anduvo con rodeos. «Necesito hablar con usted»,
Es sobre una mujer que usted ayudó a ingresar al asilo en 1994. El hombre parpadeó varias veces. Disculpe, usted firmó su ingreso. La registraron como Emilia, pero nunca se supo su verdadero nombre. La encontró la patrulla. Venía sin documentos. Felipe se llevó la mano al cuello. Dios, eso fue hace mucho. No sé si... Usted la recibió. Y ella traía un collar. ¿Un collar? Sí. Una cadena delgada con un dije de media luna. Felipe palideció. Sí, me acuerdo. Muy vagamente, pero sí. Era una mujer que traía la ropa sucia, el cabello revuelto, y un collar que no se quiso quitar. No hablaba casi nada, pero lloraba todo el tiempo. ¿Recuerda si alguien dio alguna orden sobre ella? ¿Si hubo alguna instrucción extraña? Felipe dudó. Se pasó la mano por la cara. Mire, la directora en ese entonces nos pidió que no hiciéramos mucho escándalo. Dijo que tal vez era una indigente, que no convenía que se supiera mucho. Yo no estuve de acuerdo, pero yo solo era un auxiliar. Julián lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y si le dijera que esa mujer es mi madre? ¿Qué? Despertó de golpe. Mi mamá desapareció 2 días antes de esa fecha. Y ustedes la tuvieron ahí, bajo otro nombre, durante 30 años. Felipe se quedó en silencio, claramente impactado. No lo sabía, se lo juro. Yo solo seguí órdenes. ¿Quién dio la orden? La directora, Rosario. Ella hablaba por teléfono con alguien antes de que llegara la patrulla. Lo recuerdo porque fue raro. Cuando se enteró que una mujer había sido encontrada, colgó rápido y nos dijo que no habláramos del tema con nadie, que no le diéramos vueltas. Julián anotó todo. Salió de la clínica con el estómago revuelto. Algo olía mal. No era solo abandono, era encubrimiento. Alguien sabía quién era su mamá y decidió callar. Por alguna razón, la escondieron ahí y la mantuvieron olvidada. Cuando regresó al asilo, doña Emilia ya estaba dormida. Julián se quedó viéndola largo rato. Sentía rabia, impotencia, tristeza, pero también algo más, una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Iba a llegar hasta el fondo, costara lo que costara. Julián no esperó al día siguiente. En cuanto salió del asilo, subió al coche y marcó desde su celular. Lo primero que hizo fue llamar a Laura, su asistente personal desde hacía más de 8 años. Una mujer muy eficiente, que sabía moverse con rapidez y discreción. Laura, necesito que me consigas el número de Rosario Beltrán. Era la directora de un asilo en el estado, hace unos 30 años. Ya tengo su nombre completo. ¿Tienes algún dato más? Nada, solo que se jubiló y ya no vive en el pueblo donde estaba el asilo. Ok, dame 1 hora. Julián colgó y marcó a otro número. Esta vez, al despacho del abogado de la familia, Álvaro Muñoz. Lo conocía desde joven. Era de los pocos en quien confiaba de verdad. Álvaro, necesito activar una investigación privada. Nada oficial. Por mi cuenta. ¿Algo delicado? Mucho. Te voy a mandar nombres, fechas, lugares. Quiero que busques si existe algún documento legal, denuncia o registro relacionado con la desaparición de mi madre. En especial cualquier cosa que haya sido archivada, clasificada o cerrada en el año 94. ¿El motivo? Más adelante te cuento. Por ahora, necesito discreción. Hecho. Mándame todo por mensaje cifrado. Julián colgó y miró por la ventana. El pueblo seguía tan callado como siempre. Parecía dormido, como si no le importara lo que pasaba dentro de sus paredes. Pero él sabía que ahí se escondía una verdad, una que había estado enterrada por años. Abrió su lista de contactos y buscó otro número. Elías, el investigador privado que su padre había contratado en una ocasión, muchos años atrás, cuando él era adolescente. Era un tipo seco, serio, pero eficaz. Si alguien podía encontrar algo fuera del alcance de lo legal, era él. ¿Elías? Habla Julián Barrera. Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? No, necesito tu ayuda. Quiero que encuentres todo lo que puedas sobre una mujer llamada Rosario Beltrán. Fue directora de un asilo rural hace 30 años. También quiero saber si alguien en esa época estuvo involucrado en encubrimientos, cambios de identidad o movimientos raros de pacientes. ¿Quieres saber si se escondió a alguien? Exacto. Y quiero saber por qué. Mándame el nombre del lugar, la fecha y todo lo que sepas. Voy a moverme. Julián le mandó un resumen por mensaje. También agregó los nombres de Felipe Rivas, el auxiliar, y de la clínica donde lo encontró. No quería dejar cabos sueltos. Media hora después, Laura lo llamó. Ya encontré algo. Rosario Beltrán vive en Querétaro. Está retirada, pero hace unos años dio clases en una universidad privada. Su número de teléfono está registrado en una guía vieja.
¿Te lo paso? Sí, ya. Julián apuntó el número y colgó. Respiró hondo y marcó. Tardaron varios tonos en contestar. Bueno, la voz era de mujer, ronca, algo gastada. ¿Rosario Beltrán? ¿Quién habla? Mi nombre es Julián Barrera. Disculpe que la moleste. Necesito hacerle unas preguntas sobre su tiempo como directora en el asilo Santa María. Hubo un silencio corto. ¿Quién le dio mi número? Eso no importa ahora. Solo necesito saber si recuerda a una paciente que ingresó en 1994, sin documentos. Se le registró como Emilia. Rosario no respondió. Julián escuchaba su respiración al otro lado de la línea. Era una mujer que fue encontrada por una patrulla. Venía desorientada. No puedo ayudarle, dijo Rosario al fin con tono firme. ¿Por qué? Porque yo no trabajo más ahí, y no estoy obligada a dar ninguna explicación. ¿Le suena el nombre Carmen Ortega? Rosario volvió a quedarse callada. Esa mujer es mi madre. Desapareció en mayo de 1994, y usted la recibió en ese lugar 2 días después, pero nunca la identificaron. Usted permitió que se quedara olvidada durante 30 años. No sé de qué me habla. Julián apretó los dientes. Tengo una foto, un collar que usaba ella, y pruebas de que nunca hicieron una búsqueda como debían. Usted firmó su ingreso. Rosario colgó. Así, sin más. Julián se quedó mirando el celular, con el ceño fruncido. No le sorprendía. Esa mujer sabía más de lo que decía, y su reacción solo lo confirmaba. Volvió a marcar a Álvaro. Me acaban de colgar. Esa Rosario claramente está ocultando algo. Investiga si tiene propiedades, vínculos con funcionarios de la época, lo que sea. Voy a moverme. Pero si esto es tan serio como parece, deberías prepararte para posibles represalias. Estoy listo. Ya no pienso quedarme callado. Minutos después, recibió mensaje de Elías. Empiezo a atar hilos. Rosario tuvo contacto con un hombre llamado Ernesto Valdivia. Fueron socios en una fundación de salud en los 90. Él ahora dirige una red de clínicas privadas. ¿Te suena? Julián sintió un cosquilleo en el pecho. Claro que le sonaba. Ernesto Valdivia había sido el socio más cercano de su padre, y después de la desaparición de su madre, había crecido con más poder. Demasiado. Julián apenas si lo había visto en su vida adulta. Su padre lo había mencionado muchas veces, pero nunca con claridad. Algo entre ellos se había roto después de la desaparición de Carmen, y ahora ese nombre volvía a salir, en conexión con Rosario, en la misma época, en el mismo contexto. ¿Era posible que Ernesto hubiera tenido algo que ver? ¿Y si su madre fue un estorbo para alguien en ese momento? ¿Y si no fue solo un accidente o una desaparición cualquiera? Julián miró el cielo desde el coche. Ya caía la tarde. Todo en su cuerpo le decía que estaba metiéndose en algo grande, más grande de lo que imaginaba. Pero ya no había marcha atrás. Elías no era de los que se emocionaban fácil, pero esa noche le mandó un mensaje a Julián que decía: «Necesito verte. Esto es más grande de lo que pensábamos». Quedaron de verse en un restaurante discreto, de esos que cierran tarde y no hacen muchas preguntas. Julián llegó primero y pidió un café. Cuando Elías entró, traía una carpeta gruesa bajo el brazo y cara de pocos amigos. Se sentó sin saludar y abrió la carpeta sobre la mesa. «Ernesto Valdivia», empezó. «Este tipo es más oscuro de lo que parece. ¿Qué encontraste?» Su nombre aparece en documentos de varias fundaciones médicas desde finales de los 80. Una de ellas fue dirigida por Rosario Beltrán justo antes de que ella trabajara en el asilo donde apareció tu madre. ¿Y qué tiene eso de raro? Que esa fundación desapareció de un día para otro. Se disolvió sin dejar rastro, justo después de que tu mamá desapareciera. Julián sintió que algo se movía dentro de su pecho. ¿Estás diciendo que él pudo haber estado detrás de su desaparición? Estoy diciendo que hay coincidencias que ya no parecen casualidad. Ernesto fue socio de tu padre, lo sabes. Pero lo que no sabes es que durante años hubo conflictos entre ellos por el manejo de dinero en las clínicas. Tu mamá trabajaba con tu papá, ¿no? Sí, llevaba la parte contable. Era organizada, meticulosa. Siempre estaba encima de todo. Pues tal vez descubrió algo que no debía, y alguien quiso callarla. Julián sintió un escalofrío. No quería imaginar que su madre hubiera sido víctima de algo así, pero todo empezaba a tomar forma. ¿Y mi papá sabía? No tengo pruebas. Pero encontré una carta antigua, escrita a mano, archivada en el despacho de uno de los contadores de la empresa que compartían. Era de tu madre. En ella decía que había encontrado movimientos raros en las cuentas y que iba a hablar con tu padre al respecto. Esa carta nunca se envió. ¿Cómo la encontraste? El despacho fue vendido hace años, pero los documentos se quedaron ahí. Alguien los guardó sin saber lo que valían.
Julián se llevó las manos a la cabeza. Todo eso era demasiado, pero no podía detenerse. No ahora. Necesito que sigas investigando a Ernesto. Quiero saber dónde estaba el día que mi mamá desapareció. Quiero saber con quién hablaba, con quién se juntaba. Va, pero cuidado. Este tipo ya no es cualquier empresario. Tiene poder, contactos y una reputación pública que ha cuidado durante años. Si se entera que estás escarbando, puede reaccionar mal. Julián asintió. Lo sabía, pero no tenía miedo. Al día siguiente, regresó a la ciudad y fue directo a una oficina que no visitaba desde hacía años, la central administrativa de los negocios que había heredado de su padre. Ahí, en un despacho grande con muebles oscuros y olor a cuero viejo, pidió los archivos contables de 1994. La secretaria dudó, pero al final le trajo varias cajas llenas de papeles. Julián se encerró a revisar uno por uno. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que ahí debía haber más piezas del rompecabezas. En una carpeta marcada con la etiqueta Pagos Externos, encontró varios cheques firmados por Valdivia, girados a nombre de una fundación que no recordaba haber escuchado antes. Cruzó los datos con lo que Elías le había dado y confirmó que esa fundación fue la misma que desapareció después de la desaparición de su madre. Entonces, una idea se le metió en la cabeza. ¿Y si esa fundación fue usada para mover dinero sucio? ¿Y si su mamá descubrió ese movimiento y por eso desapareció? Cada vez tenía más claro que no se trataba de una pérdida, ni de una mujer que se fue por su cuenta, ni de un error. Era un plan, algo frío, calculado, donde alguien con poder decidió hacerla desaparecer. Al día siguiente, Julián fue a visitar una de las clínicas que ahora dirigía Ernesto Valdivia. No pidió cita. Se presentó como inversionista interesado en conocer el modelo de negocio. Lo recibió una joven ejecutiva que lo paseó por las instalaciones. Todo era pulcro, bien presentado, pero a Julián no le interesaban las paredes ni los médicos. Quería ver los rostros, los nombres. En la entrada principal, en una placa de mármol, estaba el nombre de Ernesto, grabado en letras grandes. Como fundador, tomó una foto sin disimular. Cuando salía del lugar, un hombre lo interceptó. «¿Señor Barrera?» Era un tipo alto, con saco caro y mirada dura. «¿Quién es usted?» «Trabajo para el señor Valdivia. Me pidió entregarle esto». Le extendió un sobre. Julián lo tomó, pero no lo abrió en ese momento. Subió a su coche y lo hizo ahí, con el motor apagado. Dentro había una hoja impresa, con una sola frase. «A veces escarbar en el pasado puede destruir lo que amas». Era una amenaza, clara y directa. Ernesto sabía. Sabía que Julián estaba escarbando, y no le gustaba. Pero esa nota no lo detuvo. Al contrario, lo confirmó todo. Estaba en el camino correcto. Al llegar a su departamento, Julián se sentó en la sala con el sobre en la mano. Lo leyó varias veces. Luego tomó una libreta y escribió un nombre en la primera página: Ernesto Valdivia. Debajo escribió: culpable o cómplice, pero no inocente. Ese nombre ya no se borraría de su cabeza. Ahora era personal. El mensaje llegó como llegan las cosas que cambian todo. Sin aviso, Julián estaba en su oficina, revisando los avances del abogado y del investigador, cuando su celular vibró. Era un número desconocido. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. ¿Sí? ¿Señor Barrera? Sí. ¿Quién habla? No puedo decir mi nombre por teléfono. Solo sé que usted está buscando la verdad sobre una mujer que fue registrada como Emilia en el asilo Santa María. Julián se quedó en silencio. El corazón le dio un pequeño salto. Siga hablando. Yo trabajé ahí. En esa época, yo estuve cuando ella llegó, y tengo cosas que decirle, pero no por aquí. Si quiere escucharme, véngase mañana a las 9 en punto a la cafetería que está frente al mercado del pueblo. Vaya solo, no le diga a nadie. Y colgó, así, sin más. Julián se quedó mirando el celular, sin saber si acababa de recibir una pista o una trampa, pero algo en la voz de esa mujer le sonó sincero. Era una mezcla de miedo y urgencia, como si llevara años cargando algo que por fin estaba lista para soltar. A la mañana siguiente, manejó directo al pueblo sin avisarle a nadie. Estacionó el coche unas calles antes de la cafetería y caminó el resto. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con un café que no tocó. A las 9 en punto, una mujer entró. Era delgada, de unos 60 años, con el cabello teñido de castaño, recogido en una coleta baja. Llevaba una bolsa colgando del brazo, y caminaba como si no quisiera llamar la atención. Lo miró de reojo, se acercó y se sentó frente a él. «¿Usted me llamó?», preguntó Julián. «Sí, no diga mi nombre.
No quiero que lo repita en ningún lado. Está bien. ¿Qué quiere decirme? Yo estuve ahí cuando su mamá llegó. Era auxiliar de enfermería. Recién empezaba. Me acuerdo de ella como si fuera ayer. Nunca había visto a alguien tan confundida, tan golpeada. ¿Golpeada? Traía moretones en los brazos, uno en la espalda, y raspones en las rodillas. Dijo mi niño una vez, y luego ya no habló más. No sabíamos su nombre. La directora, Rosario, dijo que no le diéramos muchas vueltas, que la registráramos como paciente NN, y que nos enfocáramos en que no se escapara. ¿Cómo que no se escapara? Así lo dijo. Que no saliera, que no preguntara. ¿Y ustedes obedecieron? Yo era nueva. Tenía miedo de perder el trabajo. No sabía cómo funcionaban esas cosas. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo raro pasaba. ¿Qué más sabe? Rosario recibió una llamada antes de que la trajeran. Estaba nerviosa. Luego, cuando llegó esa mujer, se calmó, como si ya supiera qué iba a pasar. Unas semanas después, trajeron a otro paciente, y Rosario me hizo firmar un documento. Decía que no había visto nada, que la paciente NN no hablaba, que no tenía familia. Me dio un sobre con dinero. ¿Lo firmó? Sí. Tenía miedo. Luego me fui del asilo. No soporté más. Pero esa imagen de su madre se me quedó grabada. Nunca pude olvidarla. Me dolía pensar que estaba ahí, sola, perdida, como si no valiera nada. ¿Tiene pruebas de eso? No. Pero le traje esto. Sacó de su bolsa una libreta pequeña, vieja, con las hojas amarillentas. ¿Qué es esto? Mi diario de ese año. Yo escribía todo. Los turnos, lo que me pasaba. Hay una entrada del día que llegó su madre y otras de las semanas siguientes. Léalo. Julián hojeó la libreta. El día 3 de junio decía: hoy ingresó una mujer que encontraron en la carretera. Está desorientada. Rosario nos pidió que no hiciéramos preguntas. Traía un collar en el cuello. Muy bonito, dijo mi niño, y luego se quedó callada. Me dio miedo verla. Sentí que me pedía ayuda solo con los ojos. Más abajo, otra entrada decía: Rosario recibió una llamada. Dijo que ya está resuelto. Luego quemó unos papeles en el patio. Creo que eran documentos de la paciente NN. ¿Le tiene miedo a alguien? Julián apretó la libreta con fuerza. Esa mujer estaba confirmando todo. No solo lo que él sospechaba, sino algo más oscuro. Que Rosario había encubierto la llegada de su madre. Que alguien más estaba detrás de eso. Y que quemaron pruebas. ¿Puede testificar esto? No, no puedo. Tengo hijos. Vivo sola. No quiero problemas. Pero le doy permiso de usar la libreta como quiera. Solo no diga que fue mía. Entiendo. Gracias. La mujer se levantó. Señor Barrera, no deje de buscar. Su mamá no merecía eso. Nadie merece que lo borren como si no existiera. Se fue caminando despacio, con la cabeza baja. Julián se quedó solo con la libreta en las manos. Era una pieza más, y aunque no era una prueba legal, sí era un arma poderosa. Un testimonio real, sincero, que describía lo que pasaba dentro de ese asilo. Al salir de la cafetería, marcó a Elías. Necesito que consigas más información sobre Rosario. Quiero saber con quién hablaba. Si recibía llamadas frecuentes de algún número privado. Ya lo estoy rastreando. Y te tengo algo más. Rosario tuvo un hermano. Se llama Alberto Beltrán. Trabajó en las mismas clínicas que Valdivia por varios años. Se retiró en 1997. Vive en un rancho al norte del estado. Quiero su dirección. Quiero hablar con él. ¿Estás seguro? Sí. Si alguien la ayudó, fue él. Y si está retirado, tal vez ya no le deba lealtad a nadie. Julián colgó. Sentía una mezcla de rabia, ansiedad y algo más difícil de explicar. Una necesidad desesperada de cerrar todo, de entender, de mirarse al espejo y no sentir que había fallado como hijo. Ya no era solo por justicia, era por ella, por esa mujer que estuvo 30 años sentada en silencio, mirando por la ventana, esperando que alguien, algún día, la reconociera. Julián no volvió al departamento. Se quedó en un hotel sencillo, alejado de todo, sin cámaras, sin escoltas. Solo él y el sonido de sus pensamientos. No podía dormir. La libreta de la enfermera estaba sobre la mesa. Había leído las mismas páginas 5 veces, como si de pronto fueran a decirle algo nuevo. Pero no necesitaba más palabras. Lo que había ahí ya era suficiente para entender que su madre no se perdió, no se cayó, no se desorientó sola en una calle cualquiera. Su madre fue apartada, ocultada, manejada como si fuera un problema que había que esconder. La rabia le quemaba el pecho, y a la vez sentía culpa. ¿Por qué no buscó más antes? ¿Por qué confió tanto en la versión oficial?
Sabía que no era su culpa, pero eso no quitaba el peso. Al día siguiente, fue al laboratorio donde mandó las muestras. Pidió hablar directamente con el encargado. El resultado ya estaba listo. No había necesidad de palabras. El técnico le extendió el sobre con expresión seria. Julián lo abrió con las manos temblorosas. El documento era claro, directo, sin rodeos, coincidencia genética del 99,8% entre Julián Barrera Ortega y paciente NN, vínculo madre-hijo confirmado. Se le cayeron los brazos. Tuvo que sentarse. No era una sospecha, era un hecho. Esa mujer, sentada en una silla de ruedas, con la mirada perdida y el cuerpo frágil, era su madre, la misma que lo abrazaba de niño, que le preparaba huevos con jamón los domingos, que le leía cuentos en voz baja cuando tenía miedo. Volvió al pueblo sin decirle a nadie. Entró al asilo con el sobre en la mano, directo al cuarto donde Carmen descansaba. Cuando la vio, algo dentro de él se rompió. No había nadie más. Se acercó a ella y se arrodilló a su lado. «Mamá», le dijo, por primera vez en voz alta. Ella lo miró. Le tomó unos segundos enfocar bien. «Julianito», susurró. Julián le tomó la mano y se la besó. «Te encontré, mamá. Me costó, pero te encontré. Ya no estás sola». Ella no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Se quedó mirando su cara, como si intentara grabarla en la memoria. «Tengo las pruebas. Ya sé que eres tú. Y ahora voy a hacer que todos los que te fallaron paguen». No se lo dijo como amenaza, se lo dijo como promesa. Salió del asilo y volvió a marcar a Elías. «¿Ya tienes la dirección del hermano de Rosario?» «Sí, te la mando. Vive solo en una casa cerca de la carretera. Es de los que no recibe visitas». Julián manejó hasta allá sin pensarlo. Era un terreno amplio, con una casa vieja y un perro amarrado a la entrada. Tocó fuerte. Nadie abrió. Volvió a tocar. Un hombre salió por fin. Tenía el cabello blanco, la piel tostada y una mirada cansada. «¿Don Alberto Beltrán? ¿Quién lo busca?» «Mi nombre es Julián Barrera. Vengo por su hermana». El hombre apretó la mandíbula. «No sé nada de ella, pero sabe quién soy y sabe de qué quiero hablar». Alberto lo miró fijo, con una mezcla de resignación y enojo. Luego abrió la puerta. «Pase». Pero no se tarde. Adentro olía a tabaco y café viejo. Se sentaron frente a frente en una mesa de madera. Julián no perdió el tiempo. Sacó la libreta. ¿Su hermana Rosario lo llamó alguna vez para contarle que una mujer apareció en el asilo sin identificación? No, no me mienta. No me está mintiendo. Pero yo sé lo que pasó, porque yo mismo fui quien le dijo qué hacer. Julián se quedó en silencio. ¿Usted? Sí. Rosario no actuó sola. Recibió una orden, y vino de alguien con mucho poder. ¿Valdivia? Él. La esposa de Valdivia se enteró de que tu madre estaba metida en temas que no le convenían. Tu madre había encontrado irregularidades, y estaba por hablar. Valdivia tenía miedo de que tu padre le creyera, así que dio la orden. Había que apartarla, y yo fui el que le dijo a Rosario que la mantuviera bajo llave, que no dijera nada. ¿Y cómo llegó mi mamá a la calle? ¿Quién la sacó de casa? No sé. Yo solo supe que apareció desorientada, que Rosario tenía que callar y tú no podías encontrarla». Julián se levantó de golpe. «¿Y por qué me lo dice ahora? Porque ya estoy viejo, porque no me voy a morir con eso adentro, y porque tu madre no merecía lo que le hicieron». Julián se acercó a él, lo miró a los ojos. ¿Estaría dispuesto a declarar eso? No, pero le firmaré una carta, escrita de mi puño y letra. Yo me hago responsable, y si Rosario quiere desmentirme, que lo intente. Sabe que no puede. Julián salió de ahí con las piernas temblando. Tenía en las manos una confesión, una prueba, no una prueba legal, pero sí suficiente para tirar la puerta de lo que venía. Volvió al coche y se quedó ahí, respirando. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que la verdad estaba saliendo, pero también sabía que esto no iba a acabar bien. Cuando la verdad empieza a sangrar, hay gente que hace lo imposible por taparla. Esa noche Julián no regresó al hotel. Se quedó en el coche, estacionado frente a una gasolinera cerrada, con la cabeza recargada contra el volante. No podía dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de su madre, abierta, herida, confundida. 30 años de silencio, de espera, de encierro. Y lo peor de todo, alguien decidió que su vida no valía, que su voz no importaba, que lo mejor era borrarla del mapa. Le dolía el alma, no solo por ella, sino por él. Por ese niño que se quedó sin respuestas y que creció pensando que la había perdido por accidente. Cuando abrió los ojos eran casi las 6 de la mañana. El cielo apenas empezaba a clarear. Tomó su celular
y tenía una llamada perdida. Era Elías. También había un mensaje de voz. Lo escuchó. La voz del investigador sonaba alterada. Julián, necesito que me llames en cuanto escuches esto. Conseguí algo. Revisé los registros de vuelo privado del 1 al 5 de junio del 94. Encontré algo que no estaba en ningún archivo público. Un vuelo privado salió de Toluca hacia un aeropuerto en el sur del país el mismo día que desapareció tu mamá. Lo más raro es quién lo autorizó. Llámame ya. Julián marcó al instante. Elías contestó en el primer tono. Ya escuchaste el mensaje, ¿verdad? Sí. Dime todo. El avión era de una empresa fachada. Un nombre falso, sin operaciones reales. Pero logré rastrear el número de serie de la aeronave. ¿Y sabes quién aparece como dueño en los papeles de compra? ¿Quién? Ernesto Valdivia. Julián se quedó mudo. ¿Estás seguro? No hay duda. El avión salió el 31 de mayo en la noche, justo cuando tu mamá desapareció. Según el registro, iba sin pasajeros declarados, solo piloto y copiloto. Pero algo no cuadra. El plan de vuelo fue cambiado una hora antes de despegar. Se dirigía originalmente al norte, pero terminó aterrizando al sur, en una zona rural. Y 2 días después, una mujer confundida aparece en el camino de una carretera de ese estado. ¿Crees que la llevaron ahí? No tengo cómo probarlo, pero cada vez hay más coincidencias. Julián sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y por qué harían eso? Para alejarla, para sacarla del mapa sin matarla. Si alguien la encontraba, no sabría quién era. Y si la metían a un lugar controlado como ese asilo, quedaría fuera del radar. Es más limpio que una muerte. Y más útil. ¿Por qué útil? Porque si la necesitaban viva, como ficha de cambio, podían controlarla. Pero si se recuperaba o hablaba, la destruían socialmente diciendo que estaba loca. Nadie le creería. Julián se pasó las manos por la cara. Era demasiado. ¿Tienes algo más? Sí. El piloto que manejó ese vuelo aún vive. Lo encontré. Vive en Guadalajara. Se retiró hace años. Aceptó hablar, pero no por teléfono. Me citó esta tarde. Voy contigo. No. Déjame ir solo. No podemos arriesgar que se espante. Si logro sacarle algo, te llamo en cuanto salga. Julián colgó y se quedó un rato mirando el amanecer. El sol salía lento, como si también tuviera miedo de ver lo que venía. Más tarde, ya en el pueblo, se sentó en la plaza principal a esperar noticias. Comió poco. No tenía hambre. Cada vez que veía su celular, sentía un nudo en el estómago. A las 7 de la noche, por fin sonó. ¿Elías? Sí. Escucha. El piloto habló. No quiso que grabara nada, pero me contó algo fuerte. Dime. Dijo que la noche del vuelo recibió una orden directa. Debía recoger a una mujer en un domicilio de clase media alta. No supo su nombre, solo que iba dormida o sedada, que no hablaba. ¿Qué? Así como lo oyes. Él no preguntó. Era común que empresarios mandaran traslados especiales. Él pensó que era una paciente o algo por el estilo. Le pagaron el doble por no hacer preguntas. La entregó en una pista rural, donde lo esperaba una camioneta negra. ¿Y quién estaba ahí? No lo sabe. Solo dijo que el hombre que la recibió tenía un reloj muy caro y que lo llamaron licenciado varias veces. Julián apretó los dientes. ¿Y luego? Volvió a despegar sin pasajeros. Nadie volvió a hablar del tema, pero dice que no se le olvida la cara de la mujer. Cabello largo, vestido azul, collar en el cuello. Estaba inconsciente. Julián cerró los ojos. Ese vestido era el que usó el día que se fue. Yo lo recuerdo. Entonces no hay duda. Fue un traslado forzado. Julián se quedó en silencio. La sangre le hervía. Esto ya no es solo encubrimiento, Elías. Esto fue un secuestro. Exacto. Y con esto ya podemos armar una denuncia. O al menos una filtración a los medios que lo obligue a responder. No, aún no. Quiero ir al fondo. Quiero enfrentar a Valdivia yo mismo. ¿Estás loco? No, estoy listo. Y quiero que él sepa que ya sé todo. Y si te manda callar, que lo intente. Pero esta vez, no soy un niño. Colgó. Se levantó de la banca. Caminó con paso firme hacia el coche. Dentro de él, ya no había dudas, ni miedo, solo fuego. Ese vuelo lo había cambiado todo. No solo por lo que le hicieron a su madre, sino porque ahora, por primera vez, tenía algo real. Palabras que dolían, pero también que lo empujaban hacia donde tenía que ir. Directo al centro de todo. Eran las 8 de la mañana cuando Julián entró al asilo. No pidió permiso. No saludó a nadie. Caminó directo por el pasillo largo que ya conocía de memoria. Llevaba en la mano un sobre sellado, y en el bolsillo interior de la chaqueta, el documento que le confirmaba la verdad que su corazón ya había aceptado desde días atrás. Doña Emilia estaba sentada en el mismo rincón de siempre, mirando hacia la ventana,
Aunque esta vez no llovía ni el cielo prometía nada. Julián se agachó a su lado. No dijo nada, solo la miró un rato. Tenía el rostro más tranquilo, como si los últimos días hubieran bajado algo del peso que cargaba encima. «Mamá», dijo por fin, «tengo en mis manos el papel que te regresa tu nombre». Ella giró apenas la cabeza. No dijo nada, pero lo miró con esos ojos que ya no le parecían lejanos. Poco a poco, cada vez que la veía, la reconocía más. No solo físicamente, sino en lo que transmitía. Ese algo invisible que solo los hijos saben identificar. Hice la prueba de ADN. Y sí, no hay duda, casi el 100% de coincidencia. Eres tú. La mujer parpadeó lento. Luego, como si algo dentro de ella se activara, levantó la mano y la puso sobre la pierna de Julián. Una caricia débil, pero firme. Julián la tomó con fuerza. «Ya no te llamas doña Emilia. No más. Se acabó eso. Eres Carmen Ortega, mi mamá, la que nunca debió desaparecer, ni vivir así, ni ser olvidada. Te juro que nadie más va a decidir por ti, ni te va a esconder, ni te va a silenciar. De aquí, salimos juntos». Ella no dijo nada, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Y esa fue la única respuesta que él necesitaba. Cuando la doctora Méndez se acercó, vio a Julián con el rostro mojado, pero esta vez no era de rabia, era otra cosa. Era una mezcla de alivio y tristeza. «¿Todo bien?», preguntó con cuidado. Julián se levantó y le entregó el sobre. «Quiero que esto quede en el expediente, y quiero que se actualice su identidad. Su nombre verdadero es Carmen Ortega de Barrera, y es mi madre». La doctora leyó el documento. Se le fue la voz por un momento. «Esto cambia todo», dijo sin poder creérselo. «Lo sé. Quiero que me digan qué necesito firmar para autorizar su traslado. Quiero llevármela conmigo. Quiero que tenga atención especializada. Claro, tenemos que llenar formularios, pero si tú eres el familiar directo, no hay problema. Quiero que tenga lo mejor, que la vea un neurólogo, un terapeuta. Quiero que coma bien, que duerma sin miedo, que escuche música, que viva, aunque no hable, aunque no recuerde. Quiero que sepa que ya no está sola». La doctora asintió. «Voy a hacer lo necesario. Pero, Julián, hay algo que debo decirte». «¿Qué?». «Una paciente como ella, con tanto tiempo en este estado, no siempre mejora con estímulos externos. Hay daños que son permanentes. Tal vez no recupere sus recuerdos. Tal vez nunca pueda decirte qué le pasó». «No importa», respondió sin dudar. «Solo quiero que tenga paz». Se quedó un rato más con ella. No hablaban. No hacía falta. Le contó cómo estaba su casa, que tenía un jardín, que podía ver el atardecer desde la sala, que el cuarto de huéspedes lo había decorado con plantas y cojines, que ahí dormiría ella, y que nadie la iba a molestar. Esa misma tarde inició los trámites. La trabajadora social pidió papeles, autorizaciones y documentos para formalizar el cambio. Julián los firmó todos sin titubear. También pidió que le entregaran todo lo que doña Emilia, ahora Carmen, había traído consigo al llegar. Una caja vieja, con una manta, un suéter azul, una foto rota en blanco y negro donde no se veía nada claro, y el collar. Ese ya lo tenía él guardado como un tesoro. Le pidió a un joyero de confianza que lo limpiara, que lo restaurara sin cambiarle nada. El collar regresó esa noche, brillando como si fuera nuevo, pero conservando su historia. Se lo volvió a poner a su madre con cuidado. Ella lo tocó con los dedos, lo sostuvo un segundo, y lo soltó, como si algo en ella reconociera ese objeto, aunque no pudiera explicarlo. Al día siguiente, la trasladaron en ambulancia privada, con atención médica incluida. Julián fue con ella todo el camino. No habló mucho, pero no soltó su mano ni un segundo. En la entrada de su casa, 2 enfermeras contratadas la recibieron. Ya tenían preparado el cuarto. Luz natural, colores suaves, libros, flores, nada de hospitales, nada de batas, solo un espacio cálido donde pudiera sentirse segura. Cuando la sentaron frente a la ventana, con vista al jardín, Carmen sonrió. Pequeño, apenas un gesto, pero lo suficiente para que Julián supiera que algo dentro de ella estaba agradecido. Esa noche, Julián se sentó en el sofá frente a ella. Le puso música bajita, un bolero de los que su madre solía cantar mientras limpiaba la cocina, y por un momento, juraría que la vio mover los labios, como si tratara de seguir la melodía. No sabía si lo estaba imaginando, pero no le importaba. En ese instante, todo valía la pena. Cada búsqueda, cada papel, cada confrontación. A la mañana siguiente, Elías le mandó un mensaje. «Tenemos lo suficiente. Cuando estés listo, lo tumbamos».
Julián no respondió de inmediato. Miró a su madre dormida, con la cabeza recostada sobre una almohada blanca. Luego escribió: «Estoy listo. Vamos a por él». La casa estaba en silencio. Eran casi las 10 de la noche. Julián había dejado a su madre dormida, después de darle la cena y acompañarla un rato. Las enfermeras ya se habían ido por el día. Se quedó solo en la sala, con una taza de café frío en la mano, mirando al vacío. La televisión estaba apagada. No podía poner música. No tenía cabeza para eso. La imagen de su madre con la cabeza recostada, ya tranquila, ya segura, era lo único que le importaba. Pero había algo que no lo dejaba en paz, algo que le daba vueltas desde que empezó a atar cabos. Sabía que había más que el collar, más que el vuelo privado, más que la directora del asilo, el hermano, la enfermera. Sabía que su madre había estado en esa casa con él, viva, feliz, antes de todo, y que, si se concentraba lo suficiente, tal vez pudiera recordar algo que había bloqueado. Fue entonces cuando decidió subir al cuarto de almacenamiento. Era un espacio lleno de cajas, fotos, muebles viejos. Lo había mantenido cerrado por años. Ahí estaban guardadas muchas cosas de su infancia. Y también, posiblemente, parte de las respuestas. Encendió la luz amarilla del techo y empezó a mover cajas, fotos de cumpleaños, su mochila del kinder, libros rayados, juguetes sin pilas, hasta que dio con una caja mediana, marcada con marcador negro, cosas de mamá. La abrió con cuidado. Adentro había un abrigo de lana, una libreta de cuentas, un perfume seco y una caja más pequeña de madera. La reconoció al instante. Esa caja la tenía su madre en el ropero. Le decía que ahí guardaba cosas importantes. Nunca le dejaba abrirla. La levantó, la puso sobre una mesa y la abrió. Dentro había cartas, muchas, algunas dirigidas a su padre, otras a su madre, pero lo que llamó su atención fue un sobre sin destinatario. Solo decía: «Si algo me pasa». Lo abrió con las manos temblorosas. Adentro había una hoja escrita a mano. La letra era de su madre, sin duda. La leyó en voz baja, con los ojos fijos y la boca seca. «Si estás leyendo esto es porque no estoy. Tal vez me fui. Tal vez me hicieron desaparecer. No lo sé. Solo sé que me están vigilando. Encontré cosas raras en los estados de cuenta de Ernesto. Dinero que no aparece en el sistema, pero sí en los bancos. Dije que hablaría con tu padre. Me amenazaron. No sé si fue Ernesto o alguien más, pero tengo miedo. Si desaparezco, fue él. No confíes en nadie. Cuida a Julianito. Y por favor, no dejes que me olviden». Julián no pudo más. Se sentó y soltó el llanto. No ese llanto silencioso de rabia, sino uno que venía de lo más profundo. Su madre sabía. Sabía que algo podía pasarle. Y aún así, se quedó. Lo protegió. Intentó advertir. Y durante años, nadie la escuchó. Ni siquiera él, que era un niño, pero que ahora entendía todo. Guardó la carta como si fuera oro. Luego, movido por un impulso, siguió buscando. En otra caja encontró una agenda vieja de su papá. La hojeó sin pensar que encontraría mucho. Su padre era reservado. Nunca hablaba de su trabajo, pero entre las páginas del año 94, encontró algo que lo hizo detenerse. En la fecha del 29 de mayo, 2 días antes de que su madre desapareciera, había una nota escrita en tinta azul. Carmen encontró los movimientos. Hablar con Ernesto. Urgente. Julián apretó la libreta. Su papá lo sabía. Al menos algo sabía. Nunca lo dijo. Nunca lo contó. ¿Por miedo? ¿Por complicidad? No podía asegurarlo. Pero era claro que no fue un accidente. Que todos callaron. Bajó de nuevo a la sala. Se sentó frente a la chimenea, aunque no la encendió. El silencio de la casa le hablaba más que 1000 voces. En ese momento, su celular vibró. Era Laura, su asistente. «Julián, encontré algo raro». «¿Qué pasó?» «Revisé los documentos notariales de los bienes de tu papá, como me pediste, y encontré una cláusula extraña. Dice que, si en algún momento aparece una prueba de vida de Carmen Ortega, el 10% de las acciones de la empresa familiar pasarían automáticamente a su nombre». Julián abrió los ojos. «¿Y eso por qué?» «No lo sé. La cláusula fue añadida meses después de su desaparición, firmada por tu papá y notariada por un despacho vinculado a... no me digas... a Valdivia». Julián se quedó mudo. ¿Su papá había dejado ese seguro? ¿Había sabido que su madre seguía viva? ¿O fue una manera de calmar la conciencia? «Escucha, Laura», dijo con firmeza. «Necesito que contactes a los abogados. Vamos a hacer válida esa cláusula. ¿Quieres mover la estructura de la empresa?
Quiero que el nombre de mi madre aparezca donde siempre debió estar, y quiero ver la cara de Valdivia cuando lo sepa. Colgó. Caminó hasta la habitación de su madre. La vio dormida. Se acercó despacio, le acarició el cabello y le susurró bajito: «Voy a devolverte todo, mamá. Tu nombre, tu lugar, tu dignidad. El pasado no te va a enterrar, porque el pasado ya se está abriendo, y esta vez no se va a cerrar sin justicia». La llamada llegó a las 9:15 de la mañana. Julián estaba desayunando en la cocina con su madre sentada a un lado, medio dormida, con la mirada perdida pero tranquila. Desde que la había llevado a vivir con él, sus días eran más estables. Las enfermeras le hablaban suave, la cuidaban con paciencia, y aunque su mente todavía estaba atrapada en ese espacio entre la niebla y el silencio, algo en sus gestos había cambiado. Ahora comía mejor, dormía sin sobresaltos, incluso sonreía, de vez en cuando, como si una parte de ella, muy adentro, supiera que estaba de vuelta. Pero el celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Julián dudó un segundo antes de contestar. «Bueno, señor Barrera, qué gusto saludarlo». La voz era masculina, educada, pero con ese tono que se usa cuando uno viene disfrazado de cortesía para meter una amenaza. «¿Quién habla?» «Soy el licenciado Aldo Reza. Represento legalmente al señor Ernesto Valdivia». Julián se levantó de la silla. Salió de la cocina y caminó al despacho, cerrando la puerta detrás. «Lo escucho. Le llamo por cortesía. Hemos sido informados de que usted está investigando hechos ocurridos hace más de 30 años, en los que, según usted, el señor Valdivia estaría involucrado. No según yo, según las pruebas. Bueno, precisamente por eso lo llamo. Queremos evitar un conflicto legal. Sería lamentable que un asunto personal termine manchando el buen nombre de dos familias. No es personal, es justicia. Entendemos su dolor, pero debe tener cuidado. A veces, al escarbar tanto, salen cosas que uno no quiere que salgan». Julián apretó el teléfono. «¿Eso es una amenaza? Es una advertencia amable. Por ejemplo, ¿qué pensaría la gente si supiera que su madre tenía episodios de inestabilidad emocional antes de su desaparición? Mi madre no estaba enferma. ¿Está seguro? ¿Tiene forma de probarlo? ¿O solo la palabra de una mujer que ahora no puede hablar por sí misma?» Julián cerró los ojos. Contuvo la rabia. «Ustedes están desesperados. Solo protegemos a nuestro cliente. Y también a usted, porque imagínese lo que pasaría si alguien filtrara que el señor Barrera está manipulando información sensible para dañar a un hombre que ha hecho tanto por la salud pública. Dígale a Valdivia que me mire bien, porque no me voy a detener. Usted cree tener pruebas, pero nosotros también. Fotos, grabaciones, documentos. Y si usted da un paso más, se harán públicos. Hagan lo que quieran. Yo no me escondo. Ustedes sí. Le repito, es un aviso, por si quiere pensar las cosas. Buen día». Colgaron. Julián se quedó con el celular en la mano. Sentía que el estómago le hervía. Salió del despacho, cruzó la casa y se encerró en su habitación. Abrió la caja donde guardaba todo: la carta de su madre, la libreta de la enfermera, la prueba de ADN, la agenda de su padre. Las puso todas sobre la cama, como si quisiera verlas juntas, como si eso le diera fuerza. Y entonces recordó algo: la cinta, aquella grabación vieja que encontró en la caja de seguridad que pertenecía a su madre, junto con otras cartas. Había olvidado por completo que estaba ahí. Buscó entre las cosas guardadas, y sí, ahí estaba, una cinta de casete, con una etiqueta escrita a mano que decía solo junio 94. Fue hasta el estudio. Desempolvó una grabadora que tenía arrumbada y puso la cinta. Le dio play. Al principio solo se escuchaba ruido. Luego, una voz de mujer. Su madre. «Hoy es 2 de junio. Si alguien encuentra esta grabación, por favor escuche hasta el final. Tengo miedo. Hoy recibí una llamada. No dijeron su nombre, pero sé que fue Ernesto. Me dijo que dejara de investigar, que las cosas que encontré en las cuentas eran normales. Pero no son normales. Hay transferencias de dinero a clínicas fantasmas y pagos a gente que no trabaja en las empresas. Hoy hablé con mi esposo. Me dijo que no me metiera, que era peligroso. No sé si él también está asustado o si ya se cansó de esto, pero yo no puedo quedarme callada. Si algo me pasa, si desaparezco, fue Ernesto, y mi silencio será culpa de todos los que supieron y no dijeron nada, incluido mi esposo». Julián se tapó la boca con la mano. Se le llenaron los ojos. No solo era una prueba, era su voz, su verdad, su miedo, todo ahí, grabado con el corazón en la garganta.
Rewind. Play otra vez. Escuchó el mensaje 3 veces más. Luego se levantó, fue a la cocina, tomó un vaso de agua y marcó a Elías. ¿Qué pasó? El abogado de Valdivia me llamó, me chantajeó, me dijo que tienen fotos y documentos para dañar la imagen de mi mamá. Ya están nerviosos. Tengo algo más. Encontré la cinta, donde ella dice todo. Es su voz. Nombra a Valdivia. Habla de las cuentas, de los pagos falsos, y dice que si desaparece, fue él. ¿Estás seguro de que se entiende bien? Clarísimo. Entonces no esperes más. Vamos a usarlo. No todavía. Primero quiero llevarle esto a alguien. ¿A quién? A un periodista. Uno que no se vende, que no se calla, que fue amigo de mi papá, aunque no siempre estuvieran de acuerdo. Si logro que lo escuche, va a saber qué hacer. Elías dudó un segundo. Estás arriesgando mucho. No, estoy haciendo lo que hay que hacer. Ya no me importa lo que digan. Yo tengo la verdad. Y si quieren guerra, la van a tener. Colgó. Fue al cuarto de su madre. Estaba dormida, respirando con calma. Julián le acarició la frente. No te van a callar, mamá. No otra vez. Esa noche Julián no durmió. No podía. Tenía la grabación, tenía los documentos, tenía la historia armada casi completa, pero algo no lo dejaba en paz, como si faltara una pieza, algo que todos habían ignorado, algo que estaba ahí desde el principio. Se sentó en el estudio con la cinta en la mano, la grabadora encendida y la carta de su madre a un lado. Había leído esa carta 10 veces, pero ahora la volvió a leer. No confíes en nadie. Cuida a Julianito. Y por favor, no dejes que me olviden. Se quedó viendo esa última frase. Y fue entonces que lo pensó. ¿Y si su madre había dejado más? ¿Y si ella misma había escondido algo en un lugar donde solo alguien que realmente la conociera lo buscaría? Se levantó, cruzó la casa y subió al altillo. Buscó entre las cajas y cajas que ya había revisado, pero ahora con otra mentalidad, no buscando documentos viejos, sino escondites, algo personal. Bajó una caja marcada con lápiz, ropa invierno, la puso en el suelo, la vació por completo. Nada. Luego otra, con adornos navideños, entre guirnaldas y bolas rojas, encontró un sobre pequeño envuelto en plástico. No tenía nombre, ni fecha. Lo abrió. Una llave, vieja, de hierro, como de cajón antiguo. Le temblaron los dedos. Sabía lo que era. Corrió al cuarto de visitas, donde estaba el baúl que pertenecía a su madre. Uno de esos baúles de madera gruesa, con herrajes pesados. Siempre lo tuvo como adorno, desde que era niño. Su madre le decía que ahí guardaba cosas del alma. Nunca le explicó más. Julián se arrodilló, introdujo la llave, giró, abrió. Dentro había una manta doblada, un frasco de perfume vacío y, en el fondo, una carpeta negra con una banda elástica. No tenía etiqueta, ni nombre, ni señal de nada. La sacó. Se sentó en el suelo y la abrió. Ahí estaban. Documentos que su madre había impreso. Movimientos bancarios, correos electrónicos impresos, nombres de empresas fantasma, nombres de personas, montos. Había copias de transferencias hechas a cuentas en el extranjero, todo fechado en los primeros meses del 94. También una carta escrita por ella. Decía: este archivo debe ser entregado a un periodista honesto. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo guarde, no lo proteja, sáquelo, publíquelo. No importa si yo ya no estoy. Julián no podía creerlo. Su madre no solo había descubierto el fraude, lo había documentado todo, lo había dejado listo, solo que nadie lo había encontrado a tiempo. Por fin entendió lo que había sentido ella. No miedo, sino impotencia. Saber algo que podía destruir a alguien poderoso y no tener a quien decírselo. Tomó una foto rápida con su celular. Se la mandó a Elías. Lo encontré. Todo. La respuesta fue inmediata. Estoy con el periodista. Mándame todo escaneado ya. Julián se paró como resorte. Bajó al estudio, encendió el escáner y empezó a pasar hoja por hoja. Tardó casi 1 hora. Eran más de 50 documentos, cada uno más claro que el anterior. Movimientos bancarios triangulados, facturas falsas, fondos desviados de clínicas públicas hacia empresas privadas. Todo firmado, todo con fechas, todo real. Cuando terminó, se lo mandó todo a Elías por correo cifrado. Luego se quedó mirando la carpeta. Tenía ganas de gritar, de llorar, de correr. Su madre había hecho el trabajo que nadie quiso hacer y había pagado el precio más alto por hacerlo. Al día siguiente, Julián se reunió con el periodista. Se llamaba Marcos Cervantes, un hombre de unos 50 años, pelo canoso, voz fuerte, mirada directa. Lo recibió en una oficina pequeña,
llena de papeles, con olor a tinta y café viejo. Julián le entregó la carpeta original. Marcos la revisó en silencio durante 20 minutos. No dijo nada, solo pasaba hoja tras hoja, con las cejas fruncidas. Al terminar, se quitó los lentes. Tu madre era una chingona. Lo sé. Esto que tienes aquí no es cualquier cosa. Esto es suficiente para abrir una investigación federal. Pero si lo sacamos así nomás, lo van a enterrar. Necesitamos publicarlo todo. Con pruebas, con fechas, con contexto. Hazlo. ¿Estás seguro? No solo por mí, por ella. Marcos se recargó en la silla. Voy a escribir una serie de reportajes. Pero te advierto algo. Cuando esto salga, van a venir por ti. Que vengan. Ya lo hicieron una vez. No voy a permitir que lo hagan de nuevo. El trato fue simple. Marcos lo publicaría bajo el nombre de Carmen Ortega, con todos los documentos respaldados. Julián no buscaba fama ni venganza, solo que el país supiera quién fue su madre y por qué la habían querido borrar. Esa misma tarde, antes de regresar a casa, pasó por la tumba de su padre. No iba desde hacía años. La lápida seguía igual, sobria, sin adornos. Se quedó parado frente a ella, sin saber muy bien qué decir. No sé si supiste todo, le dijo al fin. No sé si ayudaste a esconderlo o si solo te rendiste. Pero te digo algo. Yo no me rindo. Salió del panteón con la carpeta vacía en la mano. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a su madre dormida. Le puso una manta encima y se sentó a su lado. Le habló bajito, con una voz que temblaba pero no se rompía. Ya va a salir, mamá. Por fin. La verdad, tu verdad. Y esta vez, nadie va a detenerla. 3 días después, la historia de Carmen Ortega de Barrera estaba en todos lados. Portales de noticias, noticieros de la noche, redes sociales, foros, programas de radio. El nombre que había estado enterrado por décadas, ahora estaba en boca de todos. Mujer desaparecida en 1994, fue ocultada en asilo bajo identidad falsa. Desvío de millones en red de clínicas ligadas a Ernesto Valdivia, exesposa de empresario desaparecida por denunciar corrupción. Las fotos eran claras, el collar, la carta escrita a mano, los documentos firmados, la agenda del padre de Julián, la libreta de la enfermera, el expediente del asilo, todo estaba ahí. El periodista Marcos Cervantes lo había hecho de manera magistral. No solo sacó la historia, la narró con fuerza, con nombres, con fechas, con emociones. No era una nota más, era una bomba. Julián no quería salir en cámara, pero aceptó dar una entrevista sin mostrar su rostro. Su voz se escuchaba firme, sin titubeos. Contó todo, cómo la encontró, cómo la reconoció, cómo había vivido todos esos años bajo otro nombre, y cómo la habían dejado abandonada por proteger a un hombre que se creía intocable. Por primera vez en su vida, Julián se sintió libre, no porque la lucha terminara, sino porque por fin la verdad tenía voz, y era la de su madre. Pero la respuesta de Valdivia no tardó. Al día siguiente de que el reportaje explotó en los medios, empezó la campaña sucia. Primero, apareció un video editado de Julián saliendo de una fiesta, hacía años, claramente ebrio. Lo acompañaba una mujer que lo abrazaba y reía. Lo publicaron como si fuera actual, como si fuera una prueba de su inestabilidad emocional. Luego salieron testimonios de exempleados anónimos, acusándolo de ser un jefe abusivo, de manipular a su equipo, de desviar fondos para su beneficio personal. Elías lo llamó de inmediato. Ya empezó. Están soltando toda la basura que tienen. No tengo miedo. No se trata de eso. Se trata de cómo lo recibe la gente y de cómo lo usan ellos para distraer, porque eso es lo que están haciendo, tapar el escándalo con circo. Pero lo peor vino esa tarde. Laura, su asistente, lo llamó nerviosa. Acaba de llegar una notificación, una denuncia penal contra ti. Te acusan de falsificación de documentos y abuso de persona vulnerable. Dicen que manipulaste a una paciente en estado mental deteriorado para beneficiarte económicamente. Julián sintió que le sacaban el aire del pecho. ¿Qué? Sí. La denuncia fue presentada por un despacho ligado a Valdivia. Están alegando que todo fue un montaje, que la mujer no es tu madre, que tú forzaste la prueba de ADN y armaste toda esta historia para apropiarte de acciones de la empresa familiar. Pero eso es absurdo, lo sé, pero van a usarlo para frenarte legalmente, y si consiguen que un juez les dé la razón en algo mínimo, podrían quitarte la custodia de tu mamá. Ni lo sueñen. Julián, esto ya no es una guerra de palabras, es legal. Te quieren quitar lo más importante. Que lo intenten. No me voy a echar para atrás.
Colgó y corrió a ver a su madre. Estaba despierta, tomando sol en el jardín con una enfermera. Le acarició el cabello y le dio un beso en la frente. «No voy a dejar que te toquen, mamá. No otra vez». Entró a la casa y llamó a Álvaro, el abogado de la familia. Le explicó todo. Álvaro no se sorprendió. «Este movimiento es una trampa legal. Quieren poner en duda tu historia y generar confusión. Pero podemos responder. Lo importante es mantener el control público. Tú tienes la verdad. Ellos solo tienen miedo». Aún así, Julián sabía que eso no iba a ser suficiente. Valdivia estaba herido, y un animal herido es más peligroso. Lo siguiente fue un intento de hackeo. Su correo personal fue atacado. Su número fue filtrado en redes, y empezaron a llegarle mensajes de odio, amenazas, burlas, la mayoría orquestadas. Lo sabía. Aún así, dolían. Porque la gente repetía lo que no entendía. Decían que era un oportunista, que estaba usando a una mujer enferma para ganar poder, que seguro la historia era falsa. Pero Julián no se calló. Subió un video, no editado, no con fondo de lujo ni maquillaje. Un video casero, desde la sala de su casa, con su madre dormida en el sillón de fondo. «Soy Julián Barrera, y esta es mi mamá. Se llama Carmen Ortega. Durante 30 años la buscaron. Durante 30 años la silenciaron. Y ahora que volvió, quieren volver a esconderla. No lo voy a permitir. No tengo miedo. Y no me voy a callar. 150.000 vistas en 1 hora. 500.000 en 5. Gente llorando. Gente agradeciendo. Gente dudando. Gente insultando. Era el precio. Pero él estaba listo. Esa noche, Elías le mandó un mensaje. «Mañana lo enfrentamos. Ya tengo la forma». La cita no fue en un juzgado, ni en una sala de juntas, ni en una conferencia pública. Fue en un restaurante discreto, en el centro viejo de la ciudad, donde las ventanas daban a una calle casi vacía y las luces eran lo suficientemente bajas para que nadie reconociera a nadie. Julián llegó 5 minutos antes. Iba solo, con ropa sencilla, sin corbata ni saco. Solo llevaba un folder negro bajo el brazo. Lo sentaron en una mesa al fondo, cerca del baño. Pidió agua. No tenía hambre, no tenía sed. Lo único que tenía era una necesidad: mirar a los ojos al hombre que lo había callado, al que había borrado a su madre, al que ahora intentaba destruirlo. Ernesto Valdivia entró puntual. Llevaba un traje gris, zapatos brillantes, una mirada dura. Venía acompañado de un asistente, pero lo hizo esperar en la entrada. Se sentó frente a Julián como si no pasara nada, ni saludo ni cortesía, solo una mirada larga y directa. «Así que ya creciste», dijo Valdivia, con una media sonrisa. «El hijo del mártir, el niño triste». «Y usted sigue igual», respondió Julián. «Rico, elegante, podrido». Valdivia soltó una risa breve, seca. «Tú crees que sabes todo, ¿verdad? Sé lo suficiente. Y tengo pruebas. Tienes papel, tienes grabaciones, pero no tienes poder. No tienes el sistema de tu lado. No lo necesito. Tengo a la gente. La gente se olvida, Julián. Hoy te aplauden. Mañana te escupen. No vine a discutir popularidad. Vine a verte la cara. A que me digas tú, sin micrófonos, sin abogados, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién te dio derecho a desaparecer a mi mamá?» Valdivia lo miró en silencio unos segundos. Luego tomó el vaso de agua de la mesa y le dio un trago. «Tu mamá se metió donde no debía. Encontró cosas que no iba a entender. Entendió perfectamente, tan claro que dejó todo documentado. Y por eso hicimos lo que hicimos, porque no podíamos permitir que una contadora frustrada arruinara un imperio. ¿Así de fácil? ¿Por eso se llevaron a una mujer inocente y la encerraron en un asilo como si fuera basura? No la matamos», dijo Valdivia, como si eso fuera algo que lo limpiara. «Solo la sacamos del camino. Tu padre aceptó». «Mentira. ¿Tú crees que no sabía?» «Claro que sabía. Solo que no supo cómo pararlo. Se le salió de las manos. Él no dio la orden, pero tampoco hizo nada para detenerla». «¿Y tú sí?» «Yo sí. Yo hice lo que había que hacer, para proteger mi trabajo, mi nombre, mi familia». «¿Tu conciencia no cuenta?» «Mi conciencia duerme tranquila. La tuya es la que está llena de dudas». Julián apretó el folder con fuerza, lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia Valdivia. «Aquí está la carta de mi madre, la cinta, los movimientos de dinero, la agenda de mi padre, la libreta de la enfermera, la declaración de tu cuñado, todo. ¿Y qué quieres? ¿Que confiese? ¿Que llore? No, solo quiero que me digas si volverías a hacerlo, si volverías a desaparecer a una madre frente a su hijo». Valdivia lo miró a los ojos. No parpadeó. «Sí, porque en este mundo, el que no aplasta,
es aplastado. Y tu mamá, con toda su nobleza, no entendía eso. ¿Y ahora? ¿También vas a aplastarme a mí? Estoy intentando protegerte. No lo ves, pero lo hago. Si sigues, vas a perder todo. Ya lo perdí. A ella, a mí, mi infancia. Te dieron una vida buena, ¿no? Casa, escuela, empresas. Sin mi madre. No es mi culpa que seas un sentimental. Julián se paró. Lo miró desde arriba. No vine por disculpas. Vine para dejarte claro que ya no me callo. Ni tú, ni tu dinero, ni tus amenazas me van a frenar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Subir otro video? ¿Llorar frente a la cámara? Voy a mostrarle al país quién eres. El país ya me conoce. No, conocen tu disfraz, pero ahora van a ver tu cara. Julián sacó su celular. Lo puso sobre la mesa. Estaba grabando desde que Valdivia se sentó. Cada palabra, cada confesión, cada gesto. Valdivia se quedó mudo. Te grabé, completito, con la música de fondo y todo. Eso no vale en un juicio. Tal vez no, pero en internet sí. En los noticieros también. En la conciencia de la gente, más. Valdivia se levantó, serio, con el rostro tenso. Eres igual a tu madre. Metido. Necio. Julián se acercó. Y tú, igual que siempre. Cobarde. Que usa trajes caros para esconder su miedo. Valdivia lo empujó con el hombro al salir. Julián no se movió. Solo lo vio irse. En cuanto el restaurante quedó vacío, abrió la grabación. La subió directamente al periodista. Luego salió, sin mirar atrás. Afuera ya era de noche. Caminó por la calle sin prisa. Por primera vez en su vida, no llevaba rabia en el pecho. Llevaba claridad, y eso, en su mundo, ya era una victoria. Pasaron 5 días desde el cara a cara. 5 días en los que Julián no bajó la guardia ni un segundo. Subió la grabación completa a la red, pero no con su cuenta personal, sino a través del portal de Marcos Cervantes, el periodista que había seguido su historia desde el principio. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Casi 8 minutos de conversación grabada, sin edición, con la confesión clara de Ernesto Valdivia. Ahí estaba su voz, diciendo que hicimos lo que hicimos, que no la matamos, que tu padre sabía. Las redes estallaron. Algunos no podían creerlo, otros se indignaron, y otros, los de siempre, intentaron decir que era un montaje, pero no importaba, porque esta vez, el escándalo fue tan grande que las autoridades no pudieron ignorarlo. A los 2 días, la Fiscalía Federal anunció que abriría una investigación formal contra Ernesto Valdivia por presunto secuestro, encubrimiento y asociación delictuosa. También dijeron que investigarían el desvío de fondos desde las clínicas que él dirigía hacia empresas fantasma en el extranjero. La noticia salió en televisión nacional. Julián estaba sentado en el sillón con su madre cuando lo escuchó. El conductor del noticiero decía su nombre con seriedad. Carmen Ortega de Barrera, mujer desaparecida en 1994, había sido identificada como víctima directa de una red de corrupción. Julián bajó la mirada y le tomó la mano. Ya casi, mamá. Ya casi. Pero Valdivia no fue arrestado de inmediato. Como era de esperarse, sus abogados presentaron un amparo para evitar su detención. Dijeron que el video era ilegal, que todo era una cortina de humo, que no había pruebas contundentes, que todo era parte de una campaña para desacreditarlo políticamente. Durante días, las cosas se movieron lento, frustrantemente lento. Pero Julián no se detuvo. Siguió compartiendo información. Siguió hablando con medios. Se volvió la voz de una causa que ni siquiera había pedido, pero que ahora cargaba con dignidad. Gente de todo el país empezó a escribirle. Hijos buscando a sus padres, hermanas buscando a sus hermanos, personas que también fueron silenciadas por el sistema. El caso de Carmen Ortega ya no era solo suyo, era de todos. Y eso, de alguna forma, le daba sentido a tanto dolor. Una tarde, Marcos lo llamó. ¿Estás en casa? Sí. Enciende la tele. Canal 8. Julián corrió al control y subió el volumen. Ahí estaba, un helicóptero sobrevolando una casa enorme en las afueras de la ciudad. Esta tarde, agentes federales han ejecutado una orden de cateo en la residencia de Ernesto Valdivia, luego de que un juez federal negara el amparo solicitado por su equipo legal. Julián se quedó de pie, sin parpadear. Minutos después, las imágenes lo confirmaron. Valdivia, con ropa deportiva, escoltado por 2 agentes, saliendo esposado por la puerta trasera. Lo subieron a una camioneta sin permitirle hablar. La toma era clara. Ya no había trajes caros. Ya no había sonrisas. Solo un hombre derrotado, intentando mantener la compostura. Se acabó, dijo Julián en voz baja. Caminó hasta el cuarto de su madre. Estaba despierta, sentada en su sillón,
viendo por la ventana. Julián se acercó y se arrodilló a su lado. «Lo arrestaron, mamá. Lo detuvieron. Por fin». No contestó, pero su mano se movió apenas y le apretó los dedos. Esa pequeña reacción fue suficiente. Julián apoyó su frente en su rodilla y se permitió llorar. No de rabia, no de impotencia. Esta vez lloró por alivio. Por fin. Días después, las audiencias iniciaron. Valdivia, por estrategia legal, se declaró inocente. Negó las acusaciones. Pero la fiscalía ya tenía suficientes pruebas para sostener la investigación. La cinta, la carta, los documentos, los testimonios. Incluso otras personas empezaron a hablar. Ex-socios, ex-empleados, gente que por años había callado. Ahora que el monstruo caía, todos querían alejarse de él. El proceso legal iba a ser largo, eso era claro. Tal vez meses, tal vez años, pero ya no importaba, porque la verdad ya no estaba enterrada. Julián asistió a la primera audiencia. No dijo nada. Solo se sentó entre el público, en la última fila, con traje oscuro. Cuando Valdivia entró esposado, sus miradas se cruzaron. Él intentó desviar los ojos. Julián no. Lo miró fijo, no con odio, con firmeza, con la mirada de alguien que ya no tiene miedo. Afuera del juzgado, los medios lo esperaban. «¿Qué espera del juicio?», le preguntaron. «Justicia», respondió Julián, lenta, pero firme. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a su madre escuchando música. La enfermera le había puesto una canción de los años 80, un bolero suave. Julián se sentó a su lado y le acarició la mano. «Todo está cambiando, mamá. Aunque tarde, las cosas se están poniendo en su lugar». Ella lo miró. Por primera vez en semanas, lo miró directo. Y aunque no dijo nada, sus ojos estaban llenos de algo que Julián no supo explicar. Como si por fin, su alma también empezara a despertar. Pasaron casi 2 meses desde la detención de Valdivia. 2 meses en los que la vida empezó a tomar otro ritmo. Más tranquilo, más claro. Julián no dejó de ir a las audiencias, ni de enviar reportes médicos de su madre, ni de trabajar con los abogados que llevaban su caso. Pero al mismo tiempo, empezó a hacer algo que no había podido hacer en 30 años. Vivir con ella, no como cuidador, no como testigo de su dolor, sino como hijo. Cada mañana bajaba al jardín con una taza de café, la sentaba frente a las plantas y le hablaba. Le contaba cosas simples, que la azucena había florecido, que las noticias estaban pesadas, que la enfermera nueva cocinaba muy rico, que en la tarde pondrían música. Ella lo escuchaba, a veces con los ojos cerrados, otras con una leve sonrisa. No hablaba mucho, pero de vez en cuando soltaba una palabra, palabras sueltas, como si fueran piezas de un rompecabezas que aún se estaba armando. Julianito, casa, pan, sol. Una noche de sábado estaban viendo una película vieja, un clásico que a ella le gustaba. Julián la puso por casualidad, sin esperar nada. A mitad de la película, ella dijo algo que lo hizo congelarse. «Esa la vimos, los 3. Julián giró. «¿Qué dijiste?» «Esa la vimos, tú, yo y tu papá». Le tomó la mano. «¿Te acuerdas, mamá?» Ella no respondió, pero su mirada estaba distinta, como si por un momento, muy corto, algo se hubiera encendido. Julián no dijo más. Se quedó a su lado, abrazándola, dejando que la escena lo envolviera. Al día siguiente, fue al cuarto de su padre. No entraba ahí desde que falleció. Era un espacio intacto, casi congelado en el tiempo. Se sentó en el escritorio y revisó los cajones. No buscaba nada específico, solo quería entender más. En el fondo de un cajón, encontró una carta sin sobre. Era de su papá, escrita a mano. «Julián, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que fallé. No fui valiente, no supe defender a tu madre como debía. Me dejé presionar, me callé. Pensé que protegerte era suficiente. No lo fue. Me lo reproché cada día. Si tú logras traerla de vuelta, hazlo bien, cuídala, y no dejes que su historia quede a medias. Perdóname, papá». Julián se quedó leyendo esa carta como si el tiempo se hubiera detenido. No lo liberaba de todo, pero al menos le explicaba algo. El miedo, la cobardía, la culpa. Todo eso también era parte de la historia. Volvió con su madre al jardín. Le leyó la carta, con voz temblorosa. Ella no respondió, pero cuando terminó, lo miró y le dijo bajito: «Tu papá lloraba». En las noches, Julián sintió que se le aflojaba el cuerpo, no por tristeza, sino por comprensión. Ella también lo entendía. Ya no se trataba de castigar a todos, sino de saber qué hacer con todo eso.
Una semana después, llegó una carta del juzgado. Oficial. El juez había aceptado la validez de la prueba genética. Carmen Ortega era reconocida legalmente como madre de Julián Barrera Ortega. El apellido, la identidad, el nombre completo, todo volvía a donde debía estar. Julián enmarcó esa resolución y la colgó en la sala, justo encima del retrato restaurado de su madre. El día que llegó la notificación de que el proceso penal contra Valdivia iría a juicio oral, Julián no gritó, solo respiró profundo y le dijo a su madre: «Ya está, va a responder, por ti, por mí, por todos». Y aunque el juicio llevaría tiempo, él ya no tenía prisa. Sabía que la justicia, cuando llega, no necesita ser rápida, solo necesita ser cierta. Empezó a recibir invitaciones a foros, entrevistas, eventos sociales. Las rechazó casi todas, solo aceptó una: la presentación del libro que Marcos Cervantes escribió basado en su caso. El título era sencillo: Carmen. Julián subió al escenario con su madre en silla de ruedas, frente a una sala llena. Nadie respiraba. «Yo no soy héroe», dijo al tomar el micrófono. «Soy hijo, y mi mamá no es un símbolo. Es una mujer real, con una historia real, que fue silenciada por gente poderosa. Hoy su nombre está limpio, y su historia, completa. Gracias». Esa noche, al volver a casa, se sentaron en la terraza. Era tarde, pero hacía calor. Julián puso un disco viejo, uno que sabía que a su madre le gustaba. Mientras sonaba, ella cerró los ojos, y luego, sin aviso, dijo: «Eres igualito a cuando eras niño». Julián la miró, sin decir nada, flaco, con ojos grandes, y siempre preguntando. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Te acuerdas, mamá?» Ella asintió despacito. «Sí, poquito, pero sí». Julián se hincó frente a ella. Le tomó la cara entre las manos. «Ya estás aquí, mamá, y no te vas a ir». Ella sonrió, no fuerte, no exagerado, pero fue una sonrisa verdadera, como si en medio de tanta niebla, por fin hubiera encontrado un camino. El reencuentro no fue de abrazos ni gritos, fue eso, una mirada, un recuerdo, una sonrisa, la certeza de que después de tanto se volvieron a encontrar.